El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo muy especial a todos nuestros oyentes del Camino de la Felicidad, a esos seguidores maravillosos que siempre están ahí. Hoy el programa va a ser un poco corto, pero por supuesto que queremos seguir llevando estas reflexiones maravillosas, estos mensajes de superación a cada uno de sus hogares. Y qué bueno que sigan atentos también a nuestro espacio radial. Qué bueno que haya ese nivel de compromiso con su propia superación. Qué bueno que exista ese nivel de deseo por el crecimiento interior, por buscar precisamente esos ejemplos de superación que pueden convertirse para nosotros en elementos interesantes para nuestro propio crecimiento. En el programa anterior hablábamos de las reglas de vida de Will Smith. Hoy vamos a hablar de las reglas de vida de Michael Jordan, para colocarlo en otro contexto. Ayer de un actor, hoy de un futbolista, más bien de un basquetbolista, como quizá el más grande de la historia, como Michael Jordan. Y a este tipo de personajes siempre se les pregunta cuál es su secreto, ¿no? ¿Cuál es su filosofía de vida? Porque para que a usted le vaya bien en la vida, requiere obviamente de filosofía. ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué es eso que lo motiva? ¿Qué es eso que lo inspira? Y visto de esta manera, entonces, lo primero de lo que habla Michael Jordan es de trabajar duro. Y me parece curioso porque cuando usted empieza a analizar las reglas de vida, la filosofía de vida de muchísimas personas, esta normalmente hace parte de ese grupo de 10 reglas de vida. Trabajar duro. Y trabajar duro no en el contexto del trabajo como nosotros lo conocemos, en el sentido de alguna manera del trabajo laboral que implica una remuneración por ese trabajo que yo hago, sino el trabajo en uno mismo, el trabajo en aquello que deseo, el trabajar precisamente para lograr las cosas. En el caso, por ejemplo, de un deportista, es la práctica. Entonces, habla él de que trabajar duro es levantarse antes del amanecer, porque decía, era el primero en llegar a los entrenamientos y era el último en irse. Era realmente una vergüenza en el béisbol, porque de hecho él empezó la carrera, fue como beisbolista, después pasó a ser basquetbolista, y aún así no se rindió. No dejó que sus inicios en el béisbol, que no fueron los mejores, lo arruinaran, sino que al contrario, eso lo motivó a mejorar, a trabajar en sus habilidades, como lo decíamos el día de ayer, mejorar sus habilidades y a partir de allí convertirse en quien se convirtió. Importante esto. La mayoría de personas exitosas en la vida se levantan temprano, se levantan antes del amanecer. Por ahí dice una frase que mientras otros duermen, tú ya estés creciendo, que mientras otros duermen, tú ya estés trabajando, que mientras otros duermen, tú ya estés formándote, que mientras otros duermen, tú ya estés leyendo, que mientras otros duermen, tú ya estés haciendo algo por tu crecimiento. Trabajar duro significa eso. Eso significa trabajar duro.
Para él, era el que llegaba primero al entrenamiento y era el último que se iba. Segundo, encender el fuego. Es decir, siempre existirá algo especial que te despierta el interés por aquello que deseas, que te motiva a ser mejor, que te invita a crecer y que te invita a mejorar. Busca eso que despierta tu llama, busca eso que despierta tu fuego, busca eso que aviva tu fuego interior y te motiva a hacer las cosas que tienes que hacer, cuándo las tienes que hacer y cómo las tienes que hacer. Encuentra ese fuego, ese encendedor más bien. Encuentra eso que te enciende la energía. Encuentra eso que te enciende la motivación. Tercero, busca ser diferente. Busca la diferenciación. No te dejes o no permitas que te comparen con nadie en lo que haces. Y para eso hay que ser diferente, hay que hacer la diferenciación. Siempre en el tema deportivo, por ejemplo, hablamos de buscar al chico diferente, a la persona o al atleta diferente, aquel que se diferencia de los demás porque tiene una capacidad especial, porque tiene una habilidad especial, porque ha desarrollado una característica especial. Y eso es importante. Ser y buscar la diferenciación. ¿Qué te hace a ti diferente? Y esto lo podríamos llevar a muchos ámbitos, incluido el empresarial. ¿Qué es lo que hace diferente tu empresa, tu servicio? Busca la diferenciación. Cuarto, hombre, fallar en tu camino a la realización, ¿sí? Esa es una regla, fallar. Porque en la falla, porque en el error es que se aprende. Y él decía, es una de las frases que quizá a mí me impacta más de Michael Jordan, es más larga, pero la resumo diciendo, he fallado una y otra vez en mi vida y eso me llevó al éxito. Como quien dice, para encestar una vez he tenido que lanzar 1000. Y decía él, si me voy a ver porcentajes, son muchas más las que he fallado que las que he encestado. Miren lo curioso, muchas más las que he fallado que las que he encestado. Y sin embargo, es de los mayores atletas, es de los mayores basquetbolistas. Y son más, dice él. Gracias a que he lanzado una y otra vez y he fallado, he logrado que algunas de ellas entren. Alguna vez lo puso en porcentajes, a mí se me olvida en este momento porque han hecho muchos documentales, pero él tiene sus cifras. Y él dice, estoy seguro que no pasa del 20% los aciertos, no pasan del 20%. Es decir, que había que fallar 80 bolas para encestar 20. Algo así como un 10-1, ¿no es cierto? Lanzar 10 veces en un partido para que una entrara. Así de sencillo. Entonces, el ejemplo que esto nos da, o la enseñanza que esto nos deja es, hay que ensayar una y otra y otra y otra vez hasta que encestemos, hasta que lo logremos. Hacerlo una y otra vez, incansablemente, hasta lograrlo. Y así funciona con todo en la vida. Empresarialmente, también se habla de la regla 10-1. La regla 10-1 que dice que tú tienes que ensayar mínimo 10 negocios para que te vaya bien en uno. Claro, alguno empezará con el primero y le fue bien. Maravilloso, seguro de los 10 era el que correspondía para... Pero al otro tendrá que probar los 10. Al otro, al quinto será, al otro, al segundo será, qué sé yo. Pero depende de qué tanto lo intentes. Depende de no renunciar. Entonces, una de las reglas que hay es de alguna manera no tener miedo a fallar. Fallar hace parte del camino.
Errar hace parte del camino. Hacerlo mal de vez en cuando hace parte del camino porque te lleva a hacerlo bien, a aprender a hacerlo bien. Quinto, tener altas expectativas. Y ojo a esto, ¿no? Que aquí fallamos mucho porque nos gusta volvernos pequeños. Y ese volvernos pequeño lo pintamos, lo enmascaramos de humildad. Miren eso. ¿Y qué dice él? Siempre quiero superarme. Siempre quiero superarme. Siempre quiero ser grande. Siempre quiero mejorar. Siempre quiero intentarlo de nuevo. Tener altas expectativas. No renunciar. Este hombre cogió un equipo, si no estoy mal fue los Red Bull, y le dio 6 campeonatos consecutivos. Él no, el equipo, pero él era la figura del equipo. 6 campeonatos seguidos. Y él, más de lo que ganó, habla de lo que falló. Amigos, pero que fallar no sea la excusa para simplemente renunciar y dejar de soñar. Tener altas expectativas significa crecer. Tener altas expectativas significa soñar. Y soñar en grande. Soñar en grande. Sexto, ser positivo. Otra de las cosas que mucha gente, no le presta atención, pero que es fundamental. Y ahí es donde uno vuelve a entender y a ratificar que la mentalidad es fundamental. Y dice él, todo lo que he vivido lo pongo en positivo. Todo lo que vivimos lo debemos poner en positivo. ¿Cómo hago para que una experiencia nefasta, difícil, cómo hago para que una experiencia de fracaso se convierta en una experiencia de éxito? ¿Cómo hago para convertir lo negativo en positivo? ¿Cómo hago para convertir los periodos de oscuridad en periodos de luz? Lo logro simplemente poniendo todo lo que vivo, poniéndolo en positivo. Poniéndolo en positivo. Así de sencillo. Es decir, ¿cómo hago para que esa experiencia que ha sido dolorosa, que ha sido traumática, que ha sido difícil, yo la pueda convertir en una oportunidad precisamente de mejora, en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad positiva? En séptimo lugar, ser quien naciste para ser. Qué interesante. Ser quien naciste para ser. Es decir, saber para dónde vas y nunca olvidar de dónde vienes. Eso es espectacular, esta frase. Tienes que saber para dónde vas, pero no olvidar de dónde vienes. Saber para dónde vas para volverte grande, es decir, volverse grande no es estar por encima de los demás. Y ojo que a eso yo quiero que le prestemos atención. A veces esas palabras son mal vistas. Volverse grande no quiere decir estar por encima de los demás. Volverse grande simplemente significa lograr aquello que anhelo, aquello que deseo. Luchar por mejorar esas condiciones que busco en mi vida. Eso significa saber para dónde voy. Pero saber de dónde vengo, es decir, no olvidar de dónde vengo, para conservar la humildad. Para conservar la humildad. Para saber que si me evalúo de aquí hacia atrás, puedo decir, he avanzado, he crecido, he mejorado muchísimo en mi vida. Y eso no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres. Hay gente que todo lo mide en plata. Hay gente que todo lo mide en posesiones y aquí hay que medir otras cosas. Sobre todo hay que medir el ser. ¿Quién eres? ¿Has mejorado en tu ser? ¿Has mejorado en tu espiritualidad? Mídelo así. Tener entonces el valor para fallar.
Trabajar muchísimo antes de la gloria. No pretender que yo hago algo hoy y que el resultado se tiene que ver mañana. Y hacer sobre todo lo que te dicen que no puedes hacer. Convencerte de que sí puedes. En octavo lugar, tener visión. Tenemos que tener una visión, una meta. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que debes hacerlo cuando las cosas van más mal. Cuando no quieres hacerlo. Cuando tienes menos deseos de hacerlo. Cuando el mundo está en contra. Cuando las cosas no están saliendo. Ahí es donde hay que hacerlo y con mayor ahínco y con mayor ganas. En noveno lugar, no poner excusas, ya para ir resumiendo. Decía él, o dice él, el fracaso me dio fuerzas y el dolor fue mi motivación. Cualquiera había podido decir que después de su experiencia por el béisbol no lo iba a intentar nunca más con ningún deporte. Y eso fue lo que le dio fuerzas, el fracaso. Y el dolor fue su motivación. ¿Ustedes imaginan qué pasaba por la mente de este jugador cuando estaba lesionado? Estando lesionado en la banca sin poder acompañar a su equipo, sin poder darle sus habilidades a su equipo. Aprovechaba esos momentos de dolor para que se convirtieran en su motivación. Y por último, la práctica. Y esto es muy interesante porque es un ejercicio de visualización. Y es que dice él, practico como si estuviera en el juego. O sea, el entrenamiento no lo tomaba como entrenamiento, sino como un verdadero juego. En el sentido de una verdadera competencia, es decir, de un verdadero partido de básquetbol. ¿Y por qué lo hacía así? Porque decía que cuando llegara el momento, no vaya a haber opciones de dudar. La visualización es así. Tienes que practicar, y muy especialmente en tu mente, para cuando llegue tu oportunidad, no la pierdas. No falles y no dudes. Hoy te invito a no dudar de ti, a practicar tu juego. Y eso significa vivir y soñar en grande tu vida. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.